Dicen que hay escritores de mapa y escritores de brújula. Los primeros, los de mapa, tienen trazada de antemano la historia que quieren contar, de principio a fin. Conocen a sus personajes antes de que estos den el salto al papel. Tienen en su cabeza hilvanada la trama. Navegan a través de un plan sólido y pensado al detalle, que siguen como un faro. En cuanto a los de brújula, son escritores que carecen de esa hoja de ruta preconcebida. Abrazan la creatividad y la espontaneidad. Se dejan llevar por la intuición y, en ocasiones, la propia historia, como ocurre con la vida, puede sorprenderles. Algo así ocurrió con Voces Comunicantes, el primer podcast que nació con oyentes antes de salir. Es que digo que si estaba en Spotify os seguía, ¿sabes? Pues todavía no está. Hola, buenas. Pero estará. ¿Pero es amiga tuya? No, es que yo os he visto aquí y digo, oye, si estáis en Spotify os sigo y luego escucho el podcast. Todavía no, pero en breve. Pues dime cómo te llamas para buscarte. Eva Mateo. Eva Mateo se va a llamar el... No, se va a llamar Voces Comunicantes. Pues me lo voy a apuntar para... Apúntatelo. Porque si vos... Esta es la primera vez que un podcast nace con oyentes antes de salir. ¿Cómo mola esto? Hay que apoyar a todo el mundo en la vida. Pues muchísimas Ya gracias. está, hombre, es que si no... Es lo que tiene un estudio en vivo, en la calle. Es maravilloso. Estamos en la cervecería Santa Bárbara, en Alonso Martínez. Es mi despacho por las mañanas muchas veces. Oye, nos deberían de patrocinar esto. Fuera de coña, vengo a editar aquí muchas mañanas. Temporada 1, episodio 4. Creadores de podcast improbables. Y entonces fue cuando nosotros empezamos a pensar en Seguro esta que idea. recordáis Oye, a lo mejor que hay una en la vida primera para parte de este otros episodio códigos, dejamos a Fran y Espi atemporales, en un punto de giro en nicho, su trayectoria buscando profesional, un público que realmente cuando, esté interesado después de en haber ti, descubierto lo que era un como ocurría con los podcast programas de y las emisora, posibilidades que este formato ofrecía, Oye, esto es distinto a la radio. ¿Por qué no lo probamos? y hartos de que les dijeran que no en su trabajo, Y como allí la respuesta era que no siempre, pues al final la idea fue, pues lo vamos a hacer nosotros Claro. y ya veremos si se puede. Planteamos un montón, es que además planteamos, recuerdo, un montón de opciones de cosas, muchísimas. Entre Fran y yo estábamos todo el día dándole al coco todo el día. Pim pam, y planteábamos un montón de ideas de cosas bastante guays. O sea, es verdad. Y todo era no, siempre era no. deciden comenzar a escribir su propia historia. Y efectivamente, en un momento dado dijimos, mira, yo no quiero volver otra vez a haber cerrado una emisora, porque esa emisora iba camino de cerrar también. Sigue abierta, pero bueno, está ahí cogida con Con el respirador. Sí. Y no quiero volver a ver cerrado una emisora. La voy a decir la frase que a Fran le encanta, que digo siempre. La frase que Redoble de tambor. yo quiero ser dueño de mis aciertos, pero también de mis errores. Quiero ser dueño de mis errores. Si yo me equivoco yo. Y si acierto yo, porque estoy ya muy cansado de pagar errores de otras personas. En otras emisoras, Punto Radio, por ejemplo, cosas que veíamos que decías, ¿pero qué está haciendo esta gente? Pero si es que esto, ¿a dónde va esta gente? Esto no tiene sentido ninguno. Y todos lo veíamos, todos lo decíamos, pero Ahí se siguieron produciendo esos errores. ahí se siguieron produciendo esos errores. Y efectivamente, pues Fran en un momento dijo, tío, ¿y si hacemos cosas relacionadas con el podcast? Y dije, pues sí, tío, Fran, pues me parece buena idea. ¿Tú te interesaría conmigo tal? Digo, pues sí, claro, tío. Además, Fran y yo, realmente en Punto Radio no habíamos currado mucho juntos. O sea, no. Creo que le grabé un par de veces un par de cosas para 5 lunas y chimpún. Pero allí en Radio 4G conectamos súper bien desde el minuto cero, porque teníamos la misma visión de la radio, del sonido, tal. O sea, gente loca, nos gusta experimentar, nos gusta jugar y conectamos muy bien. De hecho, Fran y yo, cuando nos sentamos juntos, yo como técnico y él como locutor, es que no nos hablamos. O sea, no hace falta que nos hablemos. Es que Fran me entiende con un gesto, yo le entiendo por dónde va a ir y decimos, hostia, perfecto. Sintonía total. Total. Pues vamos a hacer algo. Y Fran, Sí. y Fran se fue de Radio, Claro. y Fran se fue de Radio 4G. Yo en de 2016, hecho. esto es un consejo que no doy a nadie, ¿vale? Yo, por temas profesionales que ya hemos comentado y personales con personas de allí de la radio a las que yo no podía echar de la emisora, porque eran familiares de gente que... Sí, yo tuve un problema con gente que no podía salir de allí por esta relación familiar, entonces dije... Es mira, verdad, amiguitos, si podéis no currar en una empresa familiar, Mejor, claro. no curréis en una empresa entonces, familiar. Claro, Es lo yo peor. Es yo lo peor. fui a Avellán y le dije, mira, José, tengo problemas con estas personas, no te voy a decir, evidentemente, o ellos o yo, porque no tiene sentido, entonces me voy yo. Claro, claro. me voy yo. Entre otras cosas también, aunque esto yo no se lo dije a él,
porque tengo una idea. O sea, yo no me voy a ir a la calle a intentar otra vez volver a la dinámica de buscar trabajo. No, yo me voy porque quiero poner en marcha mi propia idea. Y así fue. Yo en 2016, después de 2 años en Radio 4G, lo dejé sin paro, sin indemnización ni nada. Eso es lo que no aconsejo a la gente que haga. Espi lo hizo mejor que yo porque aguantó más tiempo. Bueno, porque no me quedaba más remedio. O sea, yo el día que salió Fran por la puerta, yo lloré. O sea, literalmente hicimos un programa de radio último que hacíamos y lloré, porque si me hubiera podido ir, me hubiera ido con él. Pero bueno, en circunstancias particulares no me lo permitían, necesitaba dinero, básicamente. Necesitaba dinero para vivir. Y ahí yo lo que quería hacer era básicamente empezar a poner en práctica, por poco que fuera, esa idea que teníamos. Es decir, pues bueno, a ver ahora yo cómo estudio este mundo, cómo levanto la cabeza y miro qué está ocurriendo principalmente en Estados Unidos, en esto que queremos hacer en España, y empiezo de alguna manera a conocer gente y a moverme en este nuevo mundillo que no existe prácticamente. Éramos 3 y bueno, esto fueron 1 año y medio, por lo menos, casi 2 años, ¿no? Esta etapa. Si sales de 2016... Salgo en 2016, no, yo tuve suerte de que muy rápidamente me llama un compañero al que conocí en un podcast que ya hice en 2013, en la época del paro después de Punto Radio, que se llama José David López, que él tiene un proyecto que se llama El Enganche, y le encargan en Spain Media Radio, que era una productora de podcast, medio radio online, que estaban haciendo en la editora de Forbes, le encargan que haga un programa de deportes. Entonces, como ya me conocía, él me propone, yo pongo el fútbol, tú pones la radio. Y dije, vale, pues así fue donde empecé a meter la cabeza, así fue donde luego en Spain Media empecé a hacer el cuaderno de podcasting, así llegó el libro. Entonces, dando pequeños pasos, al final se hace el camino, como reza el dicho, ¿no? Pues así empecé yo. Y poco a poco, lo que fui aprendiendo, haciendo proyectos para otros, fui tomando nota de lo que veía guay y de lo que no veía guay, para decir, algún día lo haremos en Yes We Cast. Y en 2018 es cuando nace Yes We Cast. Te llevas del brazo a Espi y entonces los dos creáis... No me lo llevo del brazo. Hay una etapa ahí muy fastidiada donde Espi tiene que compaginar Radio 4G con Yes We Cast. Yo me quedo en la retaguardia. Pero bueno, vamos a lo suyo. Yes We Cast, en aquel momento cuando vosotros lo lanzáis, ¿había gente en España que estaba haciendo esto o no? Sí, había alguno, ¿no? Bueno, sí. yo recuerdo que cuando dejé 4G para empezar toda esta historia, siempre lo recuerdo porque en junio de 2016 me dio una apendicitis y me tuvieron que operar, y estando en la cama del hospital anuncian que nace Podium Podcast. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Y entonces mi primera reacción fue como, joder, he dejado mi trabajo para que ahora lleguen estos y se lo lleven crudo y a ver qué es de mí. Y luego entendí, no, un momento. Si la cadena SER está entendiendo que hay que crear una productora de podcast, significa que realmente estoy por un camino interesante. He llegado a la misma conclusión que ellos, con lo cual guay. Y entonces eso fue en 2016. 2018, cuando creamos Yes We Cast, tampoco había cambiado tanto el panorama. Estaba Podium Podcast ya funcionando, estaba Cuonda, Spain Media... Hacía un podcast. Sí, había productoras clásicas de la gente amateur de toda la vida. Lo que pasa era eso, eran todos amateurs. Había muy poco profesional. Había muy poca gente que viniera del mundo de la radio. Entonces nos daba un punto diferencial brutal. Claro. No éramos Podium Podcast en el sentido de que no éramos la cadena SER, pero tampoco éramos alguien que en su casa había empezado haciendo podcast por puro gusto y aprendiendo con manuales de Google. No, éramos gente de radio. Estábamos en un punto intermedio muy guay. Estáis muy metidos también en el tema de podcast desde hacía tiempo. También, claro. Vale, ¿y cómo empieza? ¿Con el primer podcast que llega a vosotros para asesorar, producir, hacer los guiones? No, el primer podcast que nos llega es el de Total. No, pero antes Hanna, ¿no? ¿O fue en paralelo? Eso es posterior. Total, es a través Total. De Total, la petrolera convoca un concurso para hacer una serie de 10 podcasts sobre básicamente era un manual de aceites de motor. Apasionante. Sí, desde luego. Que no teníamos ni idea. Y eso al margen de que ganamos el concurso al que se presentan todos los amigos que hoy en día se dedican también al mundo del podcasting y que quedamos con ellos cualquier viernes y que somos competencia pero somos amigos. Ganamos el concurso y entonces empezamos a preparar el contenido. Pagaban 1.500 euros por 10 episodios. Hoy en día ni de coña aceptamos 1.500 euros por 10 episodios, pero era el primer paso. Y sobre todo lo que nos sirvió es para entender, primero, cómo trabajar con una empresa en este sentido, que nunca lo habíamos hecho. Cómo generar un contenido tan de nicho como ese y qué podía funcionar y qué no. El podcast no funcionó muy bien, pero no era tan importante el éxito del podcast en sí, sino como la experiencia que realmente adquirimos. Y aprendimos muchas cosas, entre ellas el tema del precio, que teníamos que mejorar. Bueno, y planteamos una idea. O sea, ya dentro de nuestro inicio
joder, pues dijimos, hostia, esto no podemos plantear aquí ¿cómo planteamos este ladrillo? O sea, de que era un ladrillo. Y se nos ocurrió una idea así, poco graciosa, que era utilizar un asistente de voz, porque en esa época empezaban, pues eso, a estar Alexa y tal, y estas cosas. Vamos a plantearlo a través de un asistente de voz. En un coche. Oye, total. Dime. Sigo teniendo algunas dudas. ¿Podrías darme respuesta a las preguntas más habituales sobre los problemas de motor? Recopilando preguntas. Completado. Hola de nuevo desde Total España. ¿Qué debemos hacer si notamos que nuestro coche consume mucho más aceite de lo habitual? Bueno, lo primero yo creo que es asegurarnos de que efectivamente está consumiendo un consumo. Yo editando en un portátil como podía en mi casa con Audacity, con 75 pistas de Audacity, grabando con lo que teníamos, con una tarjeta de sonido que yo había comprado en un momento dado, que tenía en mi casa, con una mesa Behringer y una Yamaha que tenía Fran de cuando hizo un podcast cuando estuve en paro, 3 micrófonos que tenía por ahí, 4 cables, así empezó la cosa. Bueno, como empieza sin todo. Nada, claro. Qué bueno, y luego ya llegarían podcasts más interesantes. No, luego con el tiempo, fíjate, lo que decía antes de que lo importante es hacer cosas, simplemente a base de, por un lado, poder haber ganado este concurso, lo cual dentro del pequeño mundillo que había en aquel momento ya era como, ey, que estos ya han hecho una cosa, cuidado. Yes We Cast 1, resto del mundo 0. Más allá de Podium Podcast, evidentemente, en aquel momento. Segundo, yo, aparte de que ya estaba haciendo el podcast del enganche y estaba haciendo el cuaderno de podcasting, yo empecé a hablar de podcast en Twitter, que es un mundo muy de periodistas y de comunicadores. Y entonces, de alguna forma, yo esto siempre hago la misma broma y lo hago con el libro igual. El hecho de que tú hables mucho de algo genera la idea entre la gente de que tú sabes mucho de ese algo. A lo mejor estoy hablando sin tener ni idea de lo que digo, pero bueno, hay gente que lo piensa. Entonces empezaban a llegar consultas, correos de, oye, me gustaría hacer esto, oye, había pensado, ¿por qué no lo hacéis vosotros? Oye, tal, no sé qué. Y para nosotros fue súper importante en las JPod, las jornadas del podcasting de 2018, creo recordar, sí, en Madrid, que me llama para entrevistarme en su podcast Cristina Mitre, periodista de fitness y tal. Y me dice, quiero entrevistarte para hablar de cómo se hace un podcast, porque muchos de mis oyentes me lo preguntan. Bienvenidos a una nueva entrega del podcast y hoy tengo aquí una entrevista muy especial. Hoy no os voy a hablar ni de retinoles, ni de vitamina C, ni de sentadillas, ni siquiera de cómo poner en blanco vuestra mente y dejar de estresaros. Hoy de lo que vamos a hablar es del universo del podcasting. Os voy a contar pues algo que me habéis preguntado mucho, curiosamente. ¿Cómo empezar con un podcast? ¿Por qué crear un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Dónde se escuchan los podcasts? Y tengo aquí conmigo a Fran Izuzquiza. Él tiene 3 podcasts, nada más y nada menos. Aquel que empiece que todavía no tiene una comunidad y empieza con un podcast y quiere crecer, ¿alguna estrategia sencilla? Bueno, hemos hablado del tema del SEO, que eso siempre nos va a ayudar. Viene muy bien intentar aparecer en otros sitios, en otros podcasts, en otros blogs, que te entrevisten, hacerte un pequeño nombre, ¿no? Y eso solo se consigue, además, y voy a ser muy técnico, dando la plasta. No hay otro truco. Y cuando digo dando la plasta no me refiero solo a llamar a la gente todo el rato para... No. Tú produce contenido. Conviértete en una autoridad en el tema que estás tratando. Que la gente vea que tú sabes de eso. Eso solo se consigue pues escribiendo si tienes un blog o grabando si tienes. Y a través de Cristina Mitre nos empiezan a llegar gente interesada en asesorías, incluso gente que quiere que produzcamos su podcast. Entonces, a base de hacer esas cosas simplemente, van pasando otras. No hay un momento en el que podamos decir Yes We Cast nace aquí con esto. No. Van ocurriendo cositas que poco También a poco... es verdad que tenemos una política de empresa, no había sueldo. O sea, Yes We Cast no ganamos dinero hasta pasado bastante tiempo. Todo el dinero que generábamos, yo le decía a Fran, para ser una empresa diferencial tenemos que tener un equipo en condiciones. O sea, no podemos ir por la vida así, porque para esto, tío, el audio está creciendo y tenemos que sonar muy bien. Entonces, todo el dinero que ganamos se reinvirtió en equipo, hasta que conseguimos tener un equipo potente. O sea, ahora tenemos un equipo alucinante. O sea, tenemos de todo lo que se puede tener y necesitamos. Y sueldo. Y no sobredimensionado, que eso es muy importante. O sea, vamos a tener lo que necesitamos para hacer lo que necesitamos. Ya está, punto. Se invierte. Yo controlo mucho el gasto en los equipos.
Y Fran siempre, joder, hasta que yo tuve un portátil decente para poder editar, o Pro Tools, que es con lo que edito ahora, Fran me decía, tío, es que no puedes editar así. Y le digo, no, tú espera, vamos a ganar dinero, tal, y cuando tengamos dinero de verdad, yo compro equipo, pero de momento esto funciona, así funciona. Y eso es una parte muy importante de una empresa, no sobredimensionar. O sea, no gastes a lo loco. No quiero tener un edificio, no, tío, o sea, a lo mejor no hace falta. O sea, piénsalo bien. Son gastos que te vas a imputar que es un lastre a la hora de tener una empresa. Y bueno, luego seguimos haciendo cosas hasta que llegó Hotel Jorge Juan, yo creo, ¿no? Y Hotel Jorge Juan sí que ya nos da... un caché, ¿no? Sí, un caché. ¿Y cómo llega? Siempre agradecidos a Javier Aznar en nuestros corazones. De vez en cuando escuchas alguna broma, un comentario, una observación, no necesariamente la observación más elaborada, sagaz, descacharrante u original del mundo, pero que ya se queda a vivir en tu cerebro para siempre, sin pagar el alquiler. Llega de una manera muy natural. Nosotros, pues no sé si me escribió a mí, yo no estoy seguro de si... Sí, yo creo que porque no teníamos la web todavía de la empresa, porque nosotros empezamos a trabajar siendo una empresa del mundo digital sin página web. Que también tuvimos chapas antes que web. Teníamos chapas antes que web. Ya la veo. Y un día recibo, pues lo que te digo, ¿no? De hacer cosas y escribir y tal, no sé qué. Recibo un correo de un señor al que yo no conocía, que se llama Javier Aznar. Y me dice, hola, mira, soy escritor, tal, no sé qué, quiero hacer un podcast y quiero hablar contigo. Y entonces ya empezamos a buscar quién es Javier Aznar. Ostras, Javier Aznar, joder, qué guay, tal, este señor mueve comunidad. Empezamos a enterarnos de quién es y quedamos en la cafetería delante de mi casa, así de natural, y echamos un café y me cuenta, pues mira, tengo un proyecto, yo colaboro con Vanity Fair, colaboro con Seagrams, estamos buscando maneras de llevar a cabo el podcast por la parte de producción, hemos estado viendo varias opciones, no nos convence ninguna, y te he visto a ti y no sé si tú puedes proponer algo. Y entonces yo me acuerdo que, claro, hostia, Vespi, que ha llegado esto, joder, esto hay que currárselo, esto tiene que salir bien, tal, no sé qué. Hago un PowerPoint que para mí era la bomba, ahora lo miro, yo soy muy malo en diseño gráfico, ahora lo miro y me parece horrible. No sería capaz de hacerlo mejor, también te lo digo, porque sigo siendo muy malo. Pues hacemos el PowerPoint y contamos un poco cuál es nuestra idea, qué es lo que nos gustaría hacer, y ponemos un presupuesto, que esa es otra de las grandes dificultades cuando eres autónomo, el saber valorar tu trabajo económicamente. Es muy difícil y nos sigue costando a día de hoy y ya llevamos unos años. Y entonces nos dicen que sí, que adelante, que guay, que les mola la idea y que vamos a hacerlo. Entonces de nuevo vamos con todo el proceso que hemos dicho antes. Vale, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué equipo va a hacer falta? ¿Dónde lo vamos a grabar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál va a ser la dinámica de trabajo? Pim. Y eso empieza a rodar. Y ese podcast, a medida que empieza a funcionar, porque Vanity Fair es un medio importante e influyente, porque Seagrams es una marca que además ha apostado muy fuerte por este podcast, porque Javier Aznar tiene comunidad, empieza a hacer que otras personas que quieren hacer sus podcasts, hablo a nivel de empresa, y que o bien escuchan Hotel Jorge Juan, o bien han entendido que este podcast funciona como ejemplo de marca, dicen, vale, ¿quién hace el podcast? ¿Estos chicos de Yes We Cast? Pues vamos a llamarles. Entonces, gracias también a Hotel Jorge Juan nos han llegado una buena tanda de clientes, o a lo mejor no directamente, pero si hay gente que cuando les dices, no, sí, mira, nosotros hacemos Hotel Jorge Juan, ya es terminado de otra manera. Dice, vale. Vosotros sois los de Hotel Jorge claro. Juan, tal. Entonces sí, esto ya va en serio. Una carta de presentación. Somos nosotros, somos nosotros, te abrimos el hotel. Eso es. Sí. Ese fue nuestro primer Seagrams. Eso es. Somos de Seagrams a tope. Sí, siempre Seagrams, con nosotros. A tope, claro. De eso y todo lo que nos estamos tomando ahora. Mau y Seagrams siempre. Sí. Yo soy muy fan lo hemos hablado antes, de algunos de los podcasts que hacéis. Me encanta Plano Corto de Almudena Ariza, que yo creo que además tiene una relación contigo, Espi, yo creo que te adora. Bueno, sí, es que yo la quiero un montón. Es que es un amor de persona. O sea, aparte de que como profesional es increíble, o sea, es una periodista pues de antes de raza, una tía inquieta, una tía que... Es un torbellino. Es que es yo la llamo Huracán Ariza, siempre digo, Huracán, ¿cómo estás? Y es una tía que es inquieta, que está en el mundo de hoy, siempre investigando, siempre buscando. Leandro Gil nació 2 veces. La primera el 26 de enero de 1986 y la segunda hace 12 años, cuando en un estado de colapso emocional acabó bajo las ruedas de un vagón de metro. Fue en la estación de Jujuy, en Buenos Aires. Pero empiezo contando la primera de sus 2 vidas. Estamos en el barrio porteño del Caballito, en pleno centro de la capital argentina. Un barrio popular y pintoresco, de eso hace ya 35 años. Leandro se cría en un ambiente familiar complicado.
Mi entorno estaba compuesto por mi mamá en ese momento. Yo, cuando tenía 1 año más o menos, mi mamá se separó de mi papá biológico, y a partir de ese momento conoció al que es el papá de mi segundo hermano y de mi tercer hermano, y bueno, ahí empezó mi vida. Llegó por Cristina Mitre, Almudena Ariza. Sí, fue Cristina. Almudena le preguntó a Cristina, oye, ¿cómo puedo hacer esta idea? Y dijo, habla con Josh Wecast. Sí. Que nosotros a Cristina Mitre también la tenemos en un pedestal, porque nos ha ayudado mogollón sin tener ningún interés en ello. Y el caso de Almudena también es muy, muy diferente, ¿no?, al de una marca, porque es una persona que además tiene una trayectoria en el mundo del periodismo, muy conocidísima, periodista, corresponsal de Televisión Española desde hace tanto tiempo, sabe buscar historias, sabe entrevistar, sabe hacer, entendemos, un guión. ¿Qué es lo que necesitaba de vosotros? La parte técnica. O sea, ella realmente quiere hacer un podcast, pero no sabe cómo. O sea, no sabe técnicamente cómo lo puede hacer, cómo puede gestionar para poder grabar llamadas, cómo las comunicaciones a distancia. Y entonces con ella, bueno, pues le diseñamos un equipo muy, muy sencillo, pues con lo que tenemos aquí ahora mismo, básicamente, con los micros que tú tienes, son con Samsung Q2U, con su ordenador y con una grabadora que se compró también sencillita, y ella vivía en París a todo esto. O sea, ese podcast se hace ella estando en París y nosotros en Madrid. Y bueno, hicimos una videollamada un día, claro, nos hicimos caca, tía, imagínate. Eso tiene un punto muy interesante, muy gracioso, porque en esa videollamada... Almudena Ariza. Claro, no, es que pero es al revés. Tienes a Almudena Ariza allí. Es Almudena Ariza la que dice, joder, es que estoy hablando con los putos Alberto Espinosa y Fran Izuzquiza. Y tú dices... Y claro, no, Almudena, no, esto es al revés. Dices, ¿pero qué dice esta señora? Claro, esto es al contrario, ¿no? Perdona, no, tú eres la puta Almudena Ariza. Escúchame, que te hemos visto por la tele desde pequeñitos. Claro. Escúchame. Pero eso que has presentado informe semanal, que has presentado el telediario, que eres corresponsal en Nueva York, corresponsal en París, corresponsal de guerra, tía, que es que te hemos visto... O sea, y bueno, y es que es un amor. Te voy a enseñar a grabar, ¿sabes? Claro, es un amor y a ponerlo en micro. Claro, y te ves en esa situación y dices, hostia, mi vida es fantástica. Pero es que ese es un punto súper interesante de lo de hacer cosas. Cuando haces cosas, además de que pasan cosas, conoces gente. Claro. Y conoces gente que muchas veces nos estamos encontrando, igual que hemos dicho antes, que hemos tenido jefes muy malos, hay gente que es muy brillante y que son gente muy normal. Ese es el tópico que se da siempre. Sí. Cuanto mejor profesional es, más normal, ¿no? Más majo más es. cercano. Sí, más normal. Más normal, más majo, más sin ego, sin tal. Y cuanto peores son, más inseguros son, más escudo y más posibilidad necesitan. Sí. Más defensa. Claro. Y hablando de conocer personas, también llega a vuestras vidas Pedro Torrijos. Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos. Primero el hotelazo del otro día, ahora la playa esta. Yo no sé quién está pagando este podcast, pero sea quien sea, Podium o Pedro, me da igual. Últimamente se está portando, ¿eh? Próximo viaje igual incluso nos llevan velero. Sí, aquí se está estupendamente, pero, macho, pásame la crema solar, que es que me quemo enseguida, por favor. Ah, sí, la crema. La crema... Mira, aquí está la crema. Anda, si tienes una radio. Sí, siempre la llevo. Me gusta un montón escuchar las emisoras de los sitios a los que voy. Es, yo qué sé, de formación profesional. Pues voy a encenderla, a ver qué pillo. Esto. No parece que aquí llegue ninguna emisora. Uy, qué bonito esto. Joder, cómo te gustan las moñadas, Fran. Tío, que la que canta es Teresa Ten y es un símbolo para la gente de este país. No me ofendas a 23 millones de personas, anda. ¿Cómo? ¿Que en esta islita viven 23 millones de personas? No, hombre, no. Esta es la isla grande del archipiélago de Kinmen y viven unas 100.000 personas. Pero es que el archipiélago pertenece a la República de China, o sea, a Taiwán. Y en Taiwán sí que viven 23 Pedro millones. Torrijos llega porque yo edito el libro con Kailas y Pedro Torrijos va a editar su libro de los hilos de las brasas Torrijos con Kailas. Entonces Íñigo Gil, el editor, me dice, oye, estoy hablando con Pedro y quiero hacer un podcast. Y me ha recomendado a quién puedo hablar, pues que hable contigo. Entonces lo mismo, nos conocemos y además coincide con Pedro que hay 2 proyectos en paralelo que ya se han estrenado. Con el Museo ICO, como será un edificio, que era del que en un principio... No, miento, íbamos a hablar del otro que era Territorios Improbables, la adaptación de los hilos, pero luego surge el de cómo será un edificio.
Con lo cual, de nuevo, simplemente haciendo cosas, recibes llamadas o correos. Y quedamos en un bar en el soleado barrio de Villaverde, que También. es de donde es Pedro Torrijos. Fantástico. Ahí, efectivamente. Y contadnos un poco, para quien no lo conozca, qué son los hilos de la Brasa Torrijos y qué es Territorios Improbables. Bueno, Pedro Torrijos es un arquitecto que realmente no ejerce como arquitecto, él ejerce como comunicador de arquitectura y bueno, es un tío con muchísimos seguidores en Twitter, no recuerdo cuántos tiene. 150.000. 150.000. Y él hace todos los jueves un hilo de arquitectura, pero no es de arquitectura, o sea, arquitectura es el gancho realmente. Él cuenta historias con la arquitectura como base de fondo. Y la verdad que el tío lo hace muy bien, cuenta historias súper chulas. No sé de dónde coño saca las historias, Pedro Torrijos, pero vamos, son increíbles. Hacer una por semana es tremendo. Son increíbles, son historias buenísimas. Y bueno, y esos hilos de Twitter, él los plasma en un libro que se llama Territorios Improbables, pero él quiere hacer un podcast con no las historias que cuentan Territorios Improbables, sino con algunos de los hilos que no han salido en ese libro. Y bueno, pues... Y eso lo habla con Podium Podcast, y Podium Podcast, de acuerdo con Pedro Torrijos, pone la panoja. dice, la parte de la panoja para producción va a ir para Yes We Cast. Y así es donde nace este triángulo. Qué interesante. De hecho, a Pedro le vamos a pedir prestado la palabra improbable, porque este episodio se llama Creadores de Podcast Improbables. Sí, y eso sí. sois vosotros. Para terminar, que además os tenéis que marchar, que no sé si tenéis... Nos vamos a un bolo. Una reunión, un bolo o una reunión de estas de podcasters vuestras. La última pregunta es, vosotros hacéis hace muy poquito en Mindfact, que es el podcast también que hacéis, con los esguinces mentales, ¿no? Un balance de lo que ha sido 2021, que bueno, como todo, como en las guerras, hay gente que le va muy mal en un periodo, ¿no?, crítico, como ha sido la pandemia, y gente a la que le ha ido bien. A vosotros os ha ido bien el balance, porque el podcast ha cogido un vuelo alucinante en España, y hacéis un buen balance, y entonces ya os ponéis, esto cuando se emita en 2022, pues ya sabréis si ha ocurrido o no, pues hacéis un balance, oye, pues parece que hay buenas perspectivas. ¿Qué es eso de Mindfactopolis? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Decimos tantas cosas que ya ni me acuerdo. No, Mindfactopolis no. No, Es Yeswicastopolis. Sí. O sea, si la pregunta ya va más en serio hacia dónde queremos ir, que supongo que va por ahí. A Yeswicastopolis. Queremos una ciudad donde nosotros seamos los únicos líderes y dictadores. Con nuestras normas. Con nuestras normas. Donde no se escucharán podcast, porque ya estamos hasta las narices. No, yo solo escucho Vivaldi, ya. No sé, esto es real. No, como era más podcast que oyentes, ¿no? Sí. No, mira, nosotros... Más podcast que gente. En los años... nosotros hemos tenido la suerte de que nos ha ido muy bien en este tiempo. Somos muy conscientes de que no siempre tiene por qué ser así y que ocurrirá, que bien sea porque el medio no funcione o pase la moda, bien sea porque nosotros no lo hagamos bien, o bien sea porque no hay suerte, esto en algún momento tiene que bajar. Hasta ahora seguramente, yo creo que desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista puramente laboral, es el mejor momento de nuestras vidas, gracias a todo esto. Y yo estoy muy feliz y creo que Espi también. Sí, claro. Pero como digo, somos conscientes de que no va a durar para siempre. Uno de los retos de este tiempo ha sido saber cómo queremos crecer, que esa es otra. Porque hemos tenido, y seguimos teniendo afortunadamente, muchísimas propuestas. Si hubiéramos aceptado el 100% de las propuestas que nos llegaban, hubiéramos tenido que contratar a mucha gente. No sé cuántas personas. 6, 10 personas, mucha gente para lo que somos nosotros ahora mismo, que somos 3 o 4. Y hemos decidido que no queremos hacer eso, que no queremos dedicarnos a gestionar el trabajo de otros, primero porque eso es otro trabajo, eso es un trabajo de directivo, de gestor, llámalo como quieras, y segundo, porque en el fondo a nosotros lo que nos gusta es ser creadores de podcast improbables, estar sentados escribiendo, grabando, editando, moviendo ideas, y si nos dedicamos a gestionar el trabajo de otras personas, nos separamos de eso. Nos haremos empresarios y claro, ya eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Ver números, pues el tiempo justo y necesario, y estricto. Entonces, pensando en el futuro y antes de llegar a Yeswicastopolis, nosotros lo que queremos es seguir disfrutando de lo que hacemos. Carpe diem. Claro. De hecho, alguien me preguntaba hace poco por nuestros planes de futuro y yo le decía, mira, lo pienso, pero ya no lo pienso tanto. Porque yo particularmente lo que quiero es disfrutar del momento que estamos viendo ahora, que nos está yendo guay. Y que es la primera vez en mi vida en la que no me tengo que preocupar por el trabajo. Me tengo que preocupar de que salga bien, pero no me tengo que preocupar de si dentro de 2 meses voy a estar en paro. O apunta a que no. Y quiero disfrutar este momento. Y quiero que Yeswicast sea una fuente no solo de trabajo, sino de felicidad y tranquilidad durante el mayor tiempo posible. Ese es el futuro al que yo quiero aspirar. Si Yeswicast se mantiene 20 años como está ahora, más allá de que nos podamos aburrir de lo que hacemos en concreto ahora, yo firmo. Firmo, porque yo creo que está todo guay. Y si no, no pasa nada. Mira, con la trayectoria profesional que hemos tenido cerrando emisoras,
O sea, si quiere cerrar su emisora, llámenos. Claro, Se nos pues da muy bien. no pasa nada. O sea, aprendes en la vida que no es el fin de los tiempos, que ya encontraremos algo, ya se nos ocurrirá algo, ya haremos otra cosa. No sé lo que serán los podcasts de Meta o lo que sea. Sí, o no sé, ya se nos ocurre, o venderemos castañas en un puesto. Ya está, se sale en la vida de todo, no pasa nada. Ya está. Y que es la primera vez, yo creo, ya que a ti te gusta hablar de creatividad, que sentimos que nuestro trabajo efectivo y nuestras ideas tienen un valor. Y es una sensación acojonante esa. Cuando realmente ves, después de tantos años y años de proponer ideas y que te digan que no en todos los sitios donde estás, que mueves ideas y la gente por lo menos las escucha y las valora y muchas veces van adelante y algunas de ellas funcionan, es una sensación súper chula, súper agradable, muy reconfortante y que te ayuda a seguir adelante. Y eso, vamos, para mí no tiene valor, no tiene precio, tiene mucho valor. Y Internet es un territorio salvaje, o sea, es verdad que es un territorio salvaje y hay mucho malo, todo es así, pero hay muchísimo más bueno. Y recibimos un cariño alucinante por todos los lados. Bueno, con Mindfast, por ejemplo, recibimos un cariño de oyentes que tú dices, ostras, esto entretiene a la gente, esto le gusta, esto hace a la gente la vida pues un poquito mejor, aunque sean 45 minutos de nuestras chorradas. Las chorradas de Fran y mías, que luego está Jesús Callejo y Sergio Cordero, que son las mentes pensantes de Mindfast. Y ya está, y eso a mí me reconforta. Genial. Pues chicos, muchísimas gracias. A ti. Yo incluso por la tarjeta, que sin esto no grabamos. En el próximo episodio de Voces Comunicantes. Cuando uno es delegado de la agencia EFE, no es solo la tarea periodística de ser corresponsal, ¿no? Es también la tarea de llevar EFE más allá. O sea, de que la parte institucional también pese, ¿no? O sea, el que la agencia EFE sea presente en un montón de sitios y que te conozca la mayor cantidad de personas posibles, que tú hagas la mayor cantidad de relaciones posibles y que EFE tenga un peso en este país, ¿no? Entonces, todavía considero que queda un poco por hacer. Trabajando en EFE puede ser que mañana siga aquí o que pasado mañana esté en Albacete, no sé, por decir algo, ¿no? Desde luego mis ganas serían seguir en América Latina. Me encanta esta región del mundo, siempre me gustó, siempre he trabajado con ella, entonces ojalá sea por mucho más tiempo en Uruguay o donde corresponda. Voces Comunicantes, un podcast de Eva Mateo a solas.